Título 2. De aduanas y el control aduanero. Capítulo I del territorio aduanero. Artículo 5. Territorio aduanero. El territorio aduanero es todo el territorio nacional donde la legislación aduanera es plenamente aplicable. Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con los principios del derecho internacional público. Párrafo I. Los medios de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio de Aduanas y a las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Párrafo 2. Las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas, o quienes las conduzcan. Artículo 6. Zona de jurisdicción aduanera. La zona de jurisdicción aduanera es la delimitación geográfica dentro del territorio aduanero donde una administración aduanera ejerce sus competencias y desarrolla las actividades y funciones que le encomiende la legislación vigente. Artículo 7. División del territorio aduanero. El territorio aduanero se divide en dos zonas, zona de jurisdicción aduanera primaria y zona de jurisdicción aduanera secundaria. Artículo 8. Horarios de prestación de servicios. Las aduanas prestarán sus servicios durante las 24 horas todos los días del año, conforme las necesidades del comercio internacional, salvo que la Dirección General de Aduanas defina horarios especiales para determinadas aduanas. Artículo 9. Aduanas especializadas. Las autoridades aduaneras podrán ejercer sus atribuciones fuera de los locales donde normalmente se llevan a cabo las operaciones y formalidades aduaneras, con el fin de atender las necesidades de los usuarios del servicio aduanero. La competencia de una oficina de aduana puede especializarse en determinadas operaciones, regímenes aduaneros o clases de mercancías. Capítulo 2 de la función aduanera. Artículo 10. El servicio de aduanas. Es el servicio público encargado de 1. Vigilar, controlar, fiscalizar y facilitar el paso de mercancías por el territorio aduanero. 2. Intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la determinación y la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes. 3. Generar las estadísticas aduaneras y de comercio exterior, y 4. Las demás funciones que le encomienden las leyes. Artículo 11. Dirección General de Aduanas. El servicio de aduanas estará a cargo de la Dirección General de Aduanas, DGA, ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, técnica, presupuestaria y patrimonio propio, no obstante sujeta a la vigilancia del Ministerio de Hacienda, el que ejercerá una función de tutela, a los fines de verificar que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales. Tendrá capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, realizar los actos y ejecutar los mandatos previstos en la presente ley y sus reglamentos, en virtud de lo cual podrá actuar en justicia en su propio nombre. Artículo 12. Patrimonio. El patrimonio de la Dirección General de Aduanas estará conformado por los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles de su propiedad y los que a la fecha de la presente ley le hayan sido asignados por el Estado para su funcionamiento, sin perjuicio de otras fuentes que disponga la legislación vigente. Párrafo. La Dirección General de Aduanas coordinará con la Dirección General de Bienes Nacionales y los demás organismos del Estado responsables de este proceso, las formalidades necesarias para hacer efectiva la transferencia de bienes que ordena la presente ley. Artículo 13. Recursos financieros. Los recursos financieros de la Dirección General de Aduanas estarán integrados de la manera siguiente. 1. Por el 4% de la recaudación efectiva obtenida cada mes por concepto de los tributos al comercio exterior administrados por ella. 2. Por los cobros de tasas y cargos de cualquier naturaleza, distintos de los aranceles aduaneros, aplicados por la Dirección General de Aduanas, los que se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados. 3. Dichas tasas y cargos serán específicas, no ad valorem, y no deberán ser utilizadas para proteger indirectamente las mercancías nacionales ni para gravar las importaciones o exportaciones para propósitos impositivos. 4. Por los ingresos provenientes de la enajenación o cualquier otra forma de disposición de los bienes de su propiedad, de acuerdo con la normativa vigente, así como de la prestación de servicios, previa aprobación por los órganos correspondientes. 5. Por las transferencias, legados y donaciones de otras fuentes públicas o privadas, nacionales o extranjeras y los provenientes de programas de cooperación internacional. No se aceptarán donaciones de parte de contribuyentes. 6.
por los créditos y empréstitos de entidades financieras públicas o privadas, nacionales e internacionales, previa autorización conforme a la ley. Párrafo I. El Tesorero Nacional transferirá a la cuenta registrada por la Dirección General de Aduanas para estos fines, los fondos correspondientes a las asignaciones presupuestarias indicadas en este artículo, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente en el cual se hubiesen generado las recaudaciones. Párrafo 2. La forma en que se aplicarán las tasas específicas por servicios será establecida en el reglamento, las cuales serán ajustadas por inflación, de conformidad con los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central. Párrafo 3. Queda establecido que el total de los recursos procedentes de la venta de los formularios de declaración única aduanera de exportación, formularios de registro de la Ley 84/99, sobre reactivación y fomento de las exportaciones, formularios de ampliación de la Ley 84/99, serán asignados directamente por la DGA al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD. Estos fondos serán transferidos mensualmente por la DGA a la cuenta del CIRD, sin necesidad de requerimientos adicionales. Artículo 14. Concesión de servicios. Determinadas actividades y servicios de aduanas podrán ser otorgados en concesión a empresas o sociedades privadas, siempre que no vulneren su función fiscalizadora, la soberanía del Estado y la seguridad nacional. Párrafo. La concesión será otorgada por el Consejo de Dirección, de conformidad con la Ley de Contratación Pública de Bienes y Servicios, para el mejor cumplimiento de objetivos nacionales y del desarrollo de la política gubernamental en materia aduanera. Capítulo 3 de la Organización y Dirección. Artículo 15. Nombramiento. La Dirección General de Aduanas estará dirigida por un director o directora general y por 6 subdirectores o subdirectoras generales, quienes serán designados por el Presidente de la República y estarán encargados de las distintas áreas administrativas y técnicas de la institución. Párrafo. El director o la directora general de aduanas será la máxima autoridad normativa, operativa y ejecutiva de la Dirección General de Aduanas. Es responsable de dirigir las políticas, estrategias, planes y programas administrativos y operativos de la institución, así como el seguimiento y supervisión de la ejecución de las funciones de la Dirección General de Aduanas. Artículo 16. Requisitos para ser director o subdirector. Para ser designado director general se requiere: 1. Ser dominicano de nacimiento u origen. 2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 3. No haber sido condenado a penas aflictivas e infamantes mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 4. No tener relación de parentesco por consanguinidad hasta el 3er grado o de afinidad hasta el 2º grado inclusive, con el Presidente de la República, el Vicepresidente, o el Ministro de Hacienda y estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Párrafo I. Los subdirectores o subdirectoras generales deberán reunir los mismos requisitos que el director general. Párrafo 2. En adición a lo establecido en el párrafo I, el subdirector o subdirectora general técnico, el subdirector o subdirectora general operativo, subdirector o subdirectora general de fiscalización, así como el subdirector o subdirectora general de zonas francas, deberán tener reconocida experiencia técnica en el área aduanera, tributaria o en comercio internacional, de por lo menos 5 años, y en el caso de los demás subdirectores, no será necesaria la experiencia técnica en las áreas mencionadas con anterioridad. Párrafo 3. Al inicio de cada gestión, el director general elegirá entre uno de los subdirectores, a un subdirector general, quien ejercerá interinamente en caso de ausencia temporal el cargo de director general, con todas las atribuciones y funciones que esta ley le confiere. Capítulo 4 de la potestad y atribuciones aduaneras. Artículo 17. Potestad aduanera. La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que esta ley y sus reglamentos de aplicación otorgan a aduanas para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y debe ejercerse en estricto apego de la presente ley y del ordenamiento jurídico nacional. Artículo 18. Atribuciones. Sin perjuicio de las facultades previstas en esta y otras leyes, la Dirección General de Aduanas tendrá las siguientes atribuciones. 1. Recaudar los tributos de conformidad con las leyes y políticas tributarias definidas por el Poder Ejecutivo. 2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones tributarias que puedan surgir con aplicación de la Constitución de la República, los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, las leyes y los decretos, resoluciones y demás normas tributarias. 3.
establecer normas y programas de gestión administrativa, acorde con los lineamientos de política económica del Estado, a fin de cumplir con las metas de recaudación establecidas por el Poder Ejecutivo. 4. Apoyar, a través de mecanismos de facilitación, la promoción y desarrollo del comercio exterior. 5. Establecer y aplicar sistemas de gestión ajustados a las normas nacionales e internacionales de calidad, que permitan alcanzar la excelencia de la Dirección General de Aduanas. 6. Generar las estadísticas aduaneras y del comercio exterior. 7. Establecer y administrar el presupuesto de la entidad, así como gestionar el patrimonio conformado por los bienes muebles e inmuebles y activos intangibles de su propiedad y los que sean asignados por el Estado para su funcionamiento. 8. Proponer al Consejo Superior de la Administración Tributaria, la estructura orgánica de la Dirección General de Aduanas y sus reglamentos de administración interna y de recursos humanos y las modificaciones que estos requieran. 9. Celebrar acuerdos, contratos y convenios con personas naturales, jurídicas y organismos internacionales, siempre que no se limite la capacidad de su facultad específica y fiscalizadora. Los contratos serán suscritos de acuerdo a la legislación establecida al efecto. 10. Promover la conciencia tributaria en la población, a través del diseño, desarrollo y aplicación de programas de divulgación y educación tributaria que se orienten a mejorar el comportamiento de los sujetos pasivos en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones tributarias. 11. Establecer y mantener relaciones con las instituciones, organismos nacionales e internacionales y agencias de cooperación vinculadas a los objetivos y funciones de la Dirección General de Aduanas. 12. Recaudar las deudas tributarias por los medios establecidos en la presente ley y sus reglamentos. 13. Velar por el cumplimiento de las disposiciones aplicables por ley sobre el derecho de libre acceso a la información pública. 14. Conocer y decidir de las solicitudes y reclamaciones presentadas por los interesados, de acuerdo con la legislación vigente. 15. Aplicar medidas en frontera para prevenir y contrarrestar el lavado de activos vía transporte dinero, títulos, valores al portador o comercio de bienes. 16. Emitir consultas de carácter tributario sometidas a su consideración, de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario y la presente ley, dentro de los límites de su competencia. 17. Velar por la mejoría continua de los servicios de atención a los contribuyentes. 18. Diseñar sistemas y procedimientos administrativos orientados al cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, de acuerdo a la legislación vigente. 19. Actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y tecnológicos y a los requerimientos del comercio internacional. 20. Prevenir y sancionar los ilícitos aduaneros así como aplicar las sanciones que les corresponden, de conformidad con la presente ley. 21. Requerir a los contribuyentes la información que sea de interés a la Administración tributaria y aduanera. 22. Tramitar y aprobar los reembolsos y compensaciones establecidos en la normativa tributaria. 23. Crear o suprimir nuevas administraciones de aduanas, cuando se juzgue conveniente y determinar la jurisdicción correspondiente a cada zona aduanera. 24. Promover y efectuar estudios, análisis e investigaciones en las materias de su competencia. 25. Velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de su personal, dentro del marco legal establecido al efecto y aplicar las sanciones administrativas correspondientes. 26. Desarrollar y motivar profesionalmente a su personal, establecer y administrar el sistema de recursos humanos que determinará, entre otras, las normas sobre el ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacitación, sistema de evaluación y remuneración, compensación y ascenso, normas disciplinarias, cese de funciones, régimen de estabilidad laboral, prestaciones laborales y sociales y cualesquiera otras áreas inherentes a la administración de recursos humanos, de conformidad con los principios que rigen la función pública. 27. Administrar eficientemente el servicio aduanero, ejerciendo todas las facultades otorgadas por la presente ley y demás disposiciones legales de su competencia, aplicando con equidad jurídica razonabilidad las mismas. 28. Aplicar las medidas de control correspondientes para la protección de los derechos de propiedad intelectual, en las mercancías presuntamente falsificadas o confusamente similares y mercancías piratas que infrinjan derechos de autor y derechos conexos, conforme a lo establecido en convenios internacionales y leyes nacionales sobre la materia.
29. Retener mercancías, cuando haya evidencia comprobada de la comisión de un delito o falta y los medios de transporte en los casos previstos en esta ley, a efecto de dar inicio a las diligencias correspondientes. 30. Aplicar las regulaciones aduaneras que norman la entrada y salida de medios de transporte internacional de carga. 31. Aplicar las medidas no arancelarias relacionadas al ingreso de mercancías al territorio aduanero, en coordinación con las demás instituciones competentes. 32. Colaborar con las demás entidades competentes para garantizar la protección de la seguridad nacional, salud pública y del medio ambiente, en la entrada y salida de mercancías. 33. Representar al país en los eventos, reuniones nacionales o internacionales y ante los organismos internacionales en materia aduanera y dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren en el ámbito de su competencia. 34. Participar, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el ámbito de su competencia, en las negociaciones de convenios aduaneros y tratados internacionales en materia comercial, en las que se discutan temas aduaneros y en grupos de trabajo que se establezcan al amparo de internacionales suscritos por la República Dominicana. 35. Administrar el sistema de ventanilla única de comercio exterior, que centralice y agilice los trámites de importación y exportación, a fin de facilitar la presentación de información estandarizada y documentos en un mismo lugar, en materia aduanera y reglas de origen. 36. Las administraciones de aduanas y otras oficinas aduaneras habilitadas para recibir declaraciones, con ocasión de la importación de mercancías u otras operaciones, podrán recibir toda la documentación que soporte la declaración aduanera en idioma inglés, lenguaje de comercio internacional, cuando así esté consignado en la documentación que sirve de base a la transacción de que se trate, con el propósito de agilizar el proceso de despacho, sin perjuicio de que posteriormente, por razón justificada, se requiera la documentación en idioma español. 37. Suscribir convenios de gestión con instituciones de derecho público y privado que guarden relación con el ejercicio de la función aduanera, y 38. Otras previstas en el ordenamiento jurídico dominicano. Capítulo V del control aduanero. Artículo 19. Control aduanero. El control aduanero es el conjunto de acciones que realiza la Dirección General de Aduanas para, a través del análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación, asegurar el cumplimiento y aplicación de las normas y procedimientos legales relativos al ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como de las actividades de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Artículo 20. Formas para el ejercicio del control aduanero. En el ejercicio de las facultades de control, la Dirección General de Aduanas podrá hacerlo efectivo en forma permanente, previa, inmediata o posterior al levante de las mercancías, el cual se realizará conforme a lo establecido en esta ley y sus reglamentos, mediante las siguientes formas. 1. El control permanente se ejerce sobre los operadores aduaneros, respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. Se ejercerá también sobre las mercancías que, con posterioridad al levante, permanezcan sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras éstas se encuentren dentro de la relación jurídica aduanera para fiscalizar y verificar el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino. 2. El control previo se ejerce sobre las mercancías antes de someterse a un régimen aduanero. 3. El control inmediato se ejercerá sobre las mercancías desde su ingreso al territorio aduanero o desde que se presenten para su salida y hasta que se autorice su levante, y 4. El control a posteriori consiste en las comprobaciones que realiza la aduana después del levante de las mercancías, independientemente del régimen u operación aduanera al que hayan sido sometidas, conforme al plazo de prescripción establecido en la presente ley. Artículo 21. Oficiales de aduanas. Para los fines de esta ley se consideran oficiales de aduanas. 1. El Director General de Aduanas. 2. Los subdirectores. 3. Los oficiales fiscalizadores. 4. Los supervisores y técnicos de los regímenes especiales. 5. Los administradores y subadministradores de aduanas. 6. El encargado o encargada del Departamento de Inteligencia Aduanera y sus oficiales. 7. El encargado o encargada del cuerpo de celadores,
sus ayudantes y los celadores de aduanas. 8. Los aforadores. Párrafo. El director o directora general de aduanas y los administradores de aduanas en su jurisdicción, podrán en caso de emergencia, investir temporalmente, con la calidad de oficiales, a los demás empleados de la Dirección General de Aduanas, cuando a su juicio sea necesario en determinadas circunstancias. Artículo 22. Atribuciones de los oficiales de aduanas. Los oficiales de aduanas, podrán, conforme al debido proceso constitucionalmente previsto, y en cumplimiento de las disposiciones correspondientes establecidas en el Código Procesal Penal, ejercer las siguientes atribuciones. 1. Requisar, entrevistar y solicitar la detención preventiva, por autoridad policial habilitada, de las personas sospechosas de contrabando o defraudación. 2. Examinar bultos, cajas, envases y vehículos en que se presuma existen mercancías que se hayan introducido o intentado introducir o extraer del territorio aduanero, en violación de la presente ley y otras disposiciones legales, procediendo a su retención, en caso de que proceda. 3. Citar y entrevistar testigos, requerir la presentación de documentos, levantar actas y ejercer atribuciones policiales en todos los casos en que sea necesario en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demás atribuciones que les confiere la ley, y 4. Penetrar y realizar investigaciones en todo edificio, establecimiento o lugar que no sea domicilio particular, cuando tenga motivos justificados para sospechar que se utiliza, íntegra o parcialmente, para la ocultación de efectos introducidos al país por contrabando u otro medio fraudulento, así como también la ocultación de documentos que permitan verificar la comisión de un fraude aduanero. Párrafo I. Ningún edificio o parte de edificio que sirva exclusivamente como residencia privada podrá ser objeto de reconocimiento, sin obtenerse previamente una orden de allanamiento expedida por un funcionario judicial competente y solicitada por escrito por cualquier oficial de aduanas. Párrafo 2. El mandamiento será válido para una investigación determinada y quedará sin efecto 5 días después de haber sido expedido. Párrafo 3. El oficial que haga uso de un mandamiento de tal naturaleza deberá rendir un informe detallado a sus superiores jerárquicos, respecto de su actuación, copia del cual deberá ser enviado a la persona cuyo domicilio haya sido allanado. Párrafo 4. Cuando se trate de la verificación de delitos aduaneros, las atribuciones indicadas en este artículo podrán ser ejercidas por oficiales de aduanas sin la presencia del Ministerio Público, solo en los casos de flagrancia, en cualquier parte del territorio aduanero, o cuando las mismas sean practicadas en zona primaria aduanera. En estos casos, se dará información al Ministerio Público del ejercicio de estas facultades y se procederá al envío inmediato del expediente instrumentado al efecto, poniendo a su disposición las personas y los hallazgos de evidencia. Párrafo V. En los casos de verificación de delitos aduaneros fuera de zona primaria, el ejercicio de las atribuciones indicadas en este artículo requerirá la actuación del Ministerio Público, así como la provisión de la orden escrita correspondiente, cuando proceda. Artículo 23. Intervención de los oficiales de aduanas. Cuando en el ejercicio de sus atribuciones un oficial de aduanas descubra una transgresión a las leyes cuya aplicación compete a las aduanas, redactará un acta en la que conste las informaciones que permitan identificar a los imputados, los hechos y sus circunstancias, así como la naturaleza del ilícito aduanero, tiempo y lugar en que se hubiese cometido, descripción del cuerpo del delito y demás piezas de convicción. Dicha acta gozará de una presunción de veracidad y se expedirá una certificación a tales fines. Párrafo I. El caso será denunciado sin demora al funcionario o autoridad competente, con indicación del texto legal que haya sido violado, para la actuación correspondiente. Párrafo 2. Todo oficial de aduanas, en el ejercicio de sus funciones, está autorizado a detener a la persona que fuese sorprendida en flagrante delito aduanero, debiendo ser puesta inmediatamente la persona detenida a la disposición del Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal. Párrafo 3. Podrá también requerir la asistencia de agentes del orden público, cuando a su juicio sea necesario, para la defensa de los intereses del fisco. Artículo 24. Uso de controles no intrusivos o no invasivos. La Dirección General de Aduanas podrá ejercer el control, utilizando equipos de inspección no intrusivos o invasivos, teniendo en cuenta, además de los resultados del análisis de riesgo, otros mecanismos que permitan a los usuarios de los servicios aduaneros efectuar el rápido despacho de sus mercancías, aplicando los derechos y cargas operacionales, que deberán limitarse al costo aproximado de los servicios prestados. Párrafo I.
el manejo operativo de los equipos de inspección no intrusivos o no invasivos podrá ser concesionado por la Dirección General de Aduanas o la autoridad estatal que corresponda, previo criterio técnico favorable de la autoridad aduanera, de conformidad con la legislación relativa a la contratación pública de bienes y servicios. Párrafo 2. En los casos de que este servicio sea concesionado por la Dirección General de Aduanas o la autoridad estatal que corresponda, el costo de este servicio no debe superar el costo promedio de ese servicio en condiciones de libre competencia en mercados idénticos o similares a la República Dominicana. Artículo 25. Coordinación de funciones. Los representantes de Migración, Salud Pública, Agricultura, Medio Ambiente, Policía, Defensa, y de todas aquellas entidades públicas que ejerzan un control sobre el ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, deben ejercer sus funciones en forma coordinada y conjunta con la autoridad aduanera, colaborando con esta para la correcta aplicación de las diferentes disposiciones legales y administrativas. Párrafo. Para estos fines, el oficial de aduanas actuante tendrá la autoridad máxima en zona primaria aduanera y los demás organismos del Estado actuarán a requerimiento de éste, salvo en caso de que esté en peligro la seguridad nacional. Artículo 26. Deber de información y colaboración a cargo de otras autoridades. Los funcionarios de otras entidades públicas, dentro del marco de su competencia, deberán informar, de forma inmediata, los hechos y actos que puedan constituir infracciones a la legislación, cuya aplicación compete a las aduanas y auxiliar a la autoridad aduanera en el cumplimiento de sus funciones. Párrafo. Se deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, si están en su poder, las mercancías involucradas. Capítulo B de la gestión de riesgo. Artículo 27. Riesgo y análisis de riesgo. Riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que afecte adversamente el cumplimiento de la legislación aduanera y del comercio exterior. El riesgo se mide en términos de probabilidad, magnitud y materialidad de la pérdida o lesión. Párrafo. Análisis de riesgo. Es el uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus probables consecuencias. Artículo 28. Gestión de riesgo. Para los controles aduaneros se aplicarán técnicas de análisis de riesgo, mediante el uso de herramientas electrónicas u otras de manejo de datos, y basándose en los criterios establecidos a nivel nacional, regional y en su caso, internacional, que permitan identificar y prevenir las amenazas de riesgos y desarrollar las medidas necesarias para detectarlos y afrontarlos. Párrafo I. Los criterios, procedimientos, metodologías y demás técnicas aplicables para la gestión de riesgo, en los regímenes aduaneros y operaciones de comercio exterior, se efectuarán conforme se establezcan en las leyes y en los reglamentos. Párrafo 2. Para fines del tráfico internacional de mercancías a través del territorio aduanero dominicano, la Dirección General de Aduanas, es el organismo del Estado encargado de coordinar los sistemas de análisis de riesgos que tengan las demás entidades gubernamentales que incidan en dicho tráfico. Capítulo 7 de la fiscalización aduanera. Artículo 29 de la fiscalización aduanera. La fiscalización aduanera es la actividad mediante la cual la Dirección General de Aduanas supervisa y controla el cumplimiento de las obligaciones aduaneras necesarias para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones aduaneras, así como el cumplimiento de las formalidades legales y operativas, de conformidad con los procedimientos establecidos en esta ley y sus reglamentos. Artículo 30. Competencia de los órganos fiscalizadores. Los órganos fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas, DGA, tendrán competencia para supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras, antes, durante y con posterioridad al despacho aduanero de las mercancías, de conformidad con los mecanismos de control y prescripción establecidos al efecto. Artículo 31. Atribuciones de los órganos fiscalizadores. Los órganos fiscalizadores, de conformidad con sus competencias y funciones, tendrán, entre otras, las atribuciones siguientes. 1. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los operadores aduaneros. 2. Comprobar la exactitud de la declaración aduanera presentada a las autoridades. 3. Requerir por escrito, de los operadores aduaneros, responsables u obligados ante la Administración aduanera, la presentación de los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables, control y manejo de inventarios, así como otra información de trascendencia tributaria o aduanera y los archivos electrónicos, soportes magnéticos o electrónicos que respalden o contengan esa información. 4.
visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o de servicios, realizar auditorías, requerir y examinar la información necesaria de sujetos pasivos y operadores para comprobar el contenido de las declaraciones de mercancías y operaciones aduaneras, de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos. 5. Informar al subdirector o subdirectora de fiscalización o al director o directora general si así se determina en el reglamento a esta ley, los posibles hallazgos identificados en las actividades o diligencias fiscalizadoras de situaciones que constituyan ilícitos aduaneros. 6. Comprobar el pago de los tributos correspondientes. 7. Exigir, cuando sea competencia del servicio aduanero, las pruebas necesarias y verificar el cumplimiento de las reglas de origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias, de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales vigentes y las normas derivadas de ellos. 8. Emitir un documento al importador, cuya mercancía haya sido objeto de verificación de origen, en el que consten las razones por las cuales la mercancía califica o no como originaria. 9. Solicitar a las autoridades de gobiernos extranjeros que, de conformidad con los tratados y demás instrumentos internacionales aplicables, practiquen en su territorio las visitas domiciliarias, auditorías que procedan, inspecciones y verificaciones para comprobar el cumplimiento de las obligaciones, con motivo de las investigaciones al valor, origen o posible triangulación de mercancías exportadas a territorio dominicano. Párrafo I. Para los efectos del numeral 7, de este artículo, los órganos fiscalizadores podrán verificar en territorio extranjero si una mercancía importada a territorio aduanero dominicano cumple con las reglas y procedimiento de origen establecidos en el acuerdo de que se trate, para recibir la preferencia arancelaria correspondiente mediante solicitudes de información, envío de cuestionarios escritos y visitas de verificación de origen a las instalaciones de un exportador o productor en territorio extranjero, con el propósito de examinar registros e inspeccionar las instalaciones en la producción de la mercancía, cuando algún tratado comercial suscrito por la República Dominicana así lo disponga. Párrafo 2. Con motivo de las verificaciones en origen en territorio extranjero, las notificaciones se podrán practicar personalmente, por correspondencia certificada con aviso de recibo, por correo electrónico y por el servicio expreso de envíos. Artículo 32. Sujetos de fiscalización. Son sujetos de fiscalización. 1. Los operadores aduaneros. 2. El exportador o productor en territorio extranjero, en los casos que así se determine en los tratados y acuerdos comerciales suscritos por la República Dominicana, y 3. Otros sujetos que intervengan en el proceso de arribo, llegada y despacho de las mercancías. Título 3 de las personas vinculadas a la actividad aduanera. Capítulo I de los operadores aduaneros. Artículo 33. Operadores aduaneros. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comprendidas en este título, son aquellas que realizan habitualmente actividades vinculadas a operaciones aduaneras, denominados operadores aduaneros. Estos operadores aduaneros son, sin que esta lista se considere limitativa, los siguientes. 1. Importador y exportador. 2. Consignante y consignatario. 3. Agentes de aduanas. 4. Apoderados especiales de aduanas. 5. Agentes del transporte o representante del transportista. 6. Depositario de mercancías. 7. Consolidadores y desconsolidadores internacionales de carga. 8. Empresas de correos y de correos expresos. 9. Agente de carga. 10. Operadores logísticos, y 11. Operador portuario, aeroportuario o de terminales, públicas o privadas. Párrafo. Mediante reglamento podrán identificarse otros operadores aduaneros y regular las actividades que llevan a cabo en el marco de la función aduanera. Artículo 34. Requisitos. Los operadores aduaneros deberán contar con una licencia expedida por las autoridades correspondientes o título habilitante, salvo las personas físicas que pretendan importar a República Dominicana o realizar exportaciones fuera del país, que deberán estar provistas de su cédula de identidad y electoral si son nacionales o residentes, y pasaporte si son extranjeros, así como las personas jurídicas que deberán contar con el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, correspondiente. Párrafo. Los requisitos y formalidades para el otorgamiento y mantenimiento de la licencia de los operadores aduaneros serán establecidos en el reglamento de aplicación de la presente ley.
Capítulo 2 de las personas autorizadas para intervenir ante las aduanas. Sección I de las personas autorizadas. Artículo 35. Personas autorizadas. Las personas autorizadas legalmente para realizar las gestiones, trámites y demás operaciones que se llevan a cabo ante aduanas, en relación con el despacho aduanero, son las siguientes. 1. Los consignantes, consignatarios o dueños, importadores o exportadores, o sus representantes debidamente autorizados. 2. Los apoderados especiales de aduanas, y 3. Los agentes de aduanas. Artículo 36. Prerrogativa estatal. El Estado, por mandato de la ley, tendrá la condición de consignante y consignatario, pudiendo utilizar los servicios de un agente de aduanas o de apoderados especiales para el despacho de mercancías que reciba o remita a su nombre o a nombre de algún órgano de la Administración del Estado. Sección 2 de los apoderados especiales de aduanas. Artículo 37. Apoderados especiales de aduanas. El apoderado especial de aduanas es la persona física, laboralmente subordinada a una persona física o jurídica, encargada de gestionar, exclusivamente, el despacho de mercancías en todo tipo de régimen o destinación aduanera, en nombre y representación de su empleador, quien será el titular de la licencia. Párrafo. El director o directora general de aduanas aprobará al apoderado especial, a propuesta del titular de la licencia, una vez cumplido con los requisitos fijados en esta ley y su reglamento. Artículo 38. Representación. El apoderado especial no podrá representar a más de un importador o exportador. Artículo 39. Garantía. El titular de la licencia deberá rendir fianza, la que depositará concomitantemente con los demás requisitos, en las condiciones y montos que se indiquen en esta ley. Artículo 40. Responsabilidad. Los actos u omisiones que infrinjan la legislación aduanera cometidos por los apoderados especiales de aduanas serán responsabilidad del titular de la licencia frente a la Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de la responsabilidad que por sus actos pueda tener personalmente el apoderado especial. Sección 3 de los agentes de aduanas. Artículo 41. Agentes de aduanas. Los agentes de aduanas son personas físicas o jurídicas autorizadas, que actúan como operadores de la función aduanera, cuya licencia los habilita ante aduanas para prestar servicios a terceros como gestores en todo tipo de destinaciones aduaneras, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Párrafo I. Los agentes de aduanas pueden ejercer sus funciones y prestar sus servicios mediante sus auxiliares autorizados. Párrafo 2. Los requisitos exigibles para ser auxiliar del agente de aduanas serán establecidos en el reglamento a la presente ley, así como el procedimiento para su autorización, suspensión y cancelación. Artículo 42. Rendición de garantía. Los agentes de aduanas deberán depositar una fianza o garantía prevista en la presente ley, para responder ante la autoridad aduanera como consecuencia de los actos, omisiones e ilícitos aduaneros en que incurran en el ejercicio de su actividad aduanera, así como de sus auxiliares, empleados o apoderados. Párrafo. Transcurrido el plazo de 30 días hábiles de vencida la fianza indicada anteriormente, y el titular de la licencia no presente la renovación de la misma, la Dirección General de Aduanas procederá a suspender provisionalmente dicha licencia, hasta tanto se presente la renovación correspondiente. Sección 4 de los requisitos para otorgamiento y mantenimiento de licencia. Artículo 43. Validación. Los agentes y apoderados especiales de aduanas deberán revalidar sus conocimientos y capacidades cada 2 años, en la forma que establezca el reglamento a esta ley. Artículo 44. Licencia. La licencia para operar como agente de aduanas será emitida por la Dirección General de Aduanas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. La licencia de la persona física será personal del titular e intransferible. Los requisitos y formalidades para la transferencia de la licencia de las personas jurídicas serán establecidos en el reglamento de esta ley. Artículo 45. Garantía. El monto de la fianza o garantía exigible para ser agente de aduanas será el equivalente, en caso de persona física, por un monto de 5 millones de pesos dominicanos, en caso de persona jurídica, será por un monto de 10 millones de pesos dominicanos, los cuales serán ajustados anualmente por inflación conforme el índice de precios al consumidor. Sección V del mandato aduanero. Artículo 46. Mandato. El mandato es el acto por el cual el consignatario o dueño de la mercancía encarga la gestión de su despacho a un agente de aduanas, quien acepta el encargo y se rige por la presente ley y por las normas del Código Civil,
en todo lo que no esté especialmente previsto en ella. En todo caso, el documento que contiene el mandato deberá ser depositado en original e instrumentado mediante acto auténtico o bajo firma privada debidamente registrado ante las instituciones competentes. Artículo 47. Representación y sus formalidades. El agente de aduanas es el representante de su mandante para efecto de las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero. Párrafo. La declaración de mercancías, presentadas o transmitidas por un agente aduanero, se presumirá efectuada con consentimiento del consignatario o de quien tenga la libre disposición de la mercancía. Sección B de las responsabilidades, deberes y obligaciones de los agentes de aduanas, apoderados especiales de aduanas y sus auxiliares. Artículo 48. Responsabilidad. Los agentes de aduanas son responsables, salvo la exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 50, del pago de los derechos e impuestos cuya aplicación y fiscalización corresponda a aduanas, y del total del valor de las multas que resulten de faltas cometidas por su acción u omisión en los despachos y gestiones de representación a su cargo. Párrafo I. Los mandantes son responsables del pago de todos los derechos e impuestos cuya aplicación y fiscalización corresponda a aduanas, cualquiera que sea su naturaleza y finalidad, así como del total del valor de las multas que resulten de las faltas cometidas en los despachos y gestiones de representación a cargo de los agentes de aduanas, cuando se demuestre que se reúnan cualquiera de las condiciones eximentes de los agentes de aduanas estipuladas por el artículo 50 de esta ley. Párrafo 2. Los agentes de aduanas y los apoderados especiales de aduanas son penal y civilmente responsables de toda acción u omisión dolosa o culposa derivada de sus hechos personales, que lesionen o puedan lesionar los intereses del fisco y que se encuentre previamente tipificada, no pudiendo aplicarse responsabilidad solidaria en caso de que la acción u omisión sea como consecuencia de la acción u omisión dolosa o culposa de sus mandantes. Artículo 49. Derecho de repetición. Cuando la causa de la multa no sea imputable a su agencia, tendrá derecho a repetir en contra de sus mandantes. El operador que realice el pago de tributos, intereses, multas y demás recargos por cuenta de su mandante se subrogará frente a él, por las sumas pagadas. Para este efecto, la certificación de pago expedida por la autoridad aduanera tendrá el carácter de título ejecutorio. Artículo 50. Eximentes de responsabilidad para los agentes de aduanas. El agente de aduanas quedará eximido de responsabilidad en los siguientes casos. 1. Del pago de todos los tributos y sanciones, si estos provienen de la inexactitud o falsedad de datos y documentos que el importador hubiera proporcionado al agente de aduanas, siempre que este último no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad por no poder examinar las mercancías, o debido al hecho de que al examinar las mercancías, no se pueda apreciar a la vista, la inexactitud o falsedad de las mismas y por requerir para su identificación de análisis químico o de análisis de laboratorio, tratándose de mercancías que mediante normas generales establezca la Dirección General de Aduanas. 2. Del pago de todos los tributos y sanciones que deriven de la aplicación de un arancel preferencial cuando, de conformidad con algún tratado internacional de los que la República Dominicana sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar de un trato arancelario preferencial, siempre que se conserve copia del certificado de origen que ampare las mercancías, conforme lo establezcan los tratados comerciales correspondientes. 3. Del pago de todos los tributos y sanciones si estos provienen de la inexactitud o falsedad en relación al valor en aduanas, cuando mismo devenga del contrato de compraventa internacional y de las condiciones de venta estipuladas por las partes. Artículo 51. Deberes. Son deberes de los agentes de aduanas. 1. Llevar un registro organizado de todas las operaciones aduaneras en que intervengan y formar con los documentos relativos a cada uno de ellos un legajo especial. Dicho registro deberá estar a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta lo requiera. 2. Llevar contabilidad completa y organizada, consignando en sus registros los antecedentes que justifiquen sus asientos, conforme con las normas tributarias, aduaneras y comerciales, que sean del caso aplicables. 3. Mantener un registro al día de su personal auxiliar, comunicando a la Dirección General de Aduanas, respecto a los registrados ante ella, cualquier cambio que se produzca sobre el particular. 4. Velar por la buena conducta y correcto desempeño de su personal auxiliar en el ejercicio de sus funciones, debiendo adoptar las medidas adecuadas que aseguren de manera permanente en sus procedimientos y actuaciones esa buena conducta y correcto desempeño. 5. Comunicar a la Dirección General de Aduanas, dentro de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la fecha de la inscripción en el registro mercantil, de las modificaciones a la sociedad, cambio de representante legal de la empresa, de domicilio y demás informaciones de contacto, y 6. Conservar los documentos aduaneros que se originen con motivo a los procesos de despacho llevados a su cargo, por el plazo establecido en esta ley. Artículo 52. Obligaciones de los agentes de aduanas. Los agentes de aduanas, además, deberán cumplir las siguientes obligaciones. 1. Mantener al día el pago de sus obligaciones tributarias. 2. Destinar a los fines apropiados los fondos que le hayan provisto sus mandantes. 3. Ocuparse en forma diligente y personal de las actividades propias derivadas de su mandato, informando a la autoridad aduanera de todo cambio que opere sobre el particular. 4. Revalidar sus conocimientos y capacidades en el plazo establecido en esta ley, y 5. Constituir y mantener vigente la garantía fijada en la presente ley. Artículo 53. Sujeción disciplinaria. Los agentes de aduanas, sus auxiliares y los apoderados especiales de aduanas, estarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria de la Dirección General de Aduanas, en lo que respecta al incumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su oficio. Párrafo. El régimen disciplinario aplicable a los agentes de aduanas, sus auxiliares y los apoderados especiales de aduanas se rige por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación complementaria. Sección 7 del agente de transporte o representante del transportista. Artículo 54. Agente de transporte. El agente de transporte es la persona física o jurídica que actúa como operador ante el servicio aduanero, que en representación del transportista o empresa de transporte tiene a su cargo los trámites relacionados con la entrada, permanencia y salida de los medios de transporte y su carga del territorio aduanero. Artículo 55. Registro en la Dirección General de Aduanas. Todo agente de transporte o representante del transportista, consolidador de carga y agente de carga, que haya obtenido la licencia correspondiente, deberá registrarse previo al inicio de sus operaciones, en la Dirección General de Aduanas. Artículo 56. Responsabilidad civil y penal. Los agentes incluidos en esta sección son penal y civilmente responsables de toda acción u omisión dolosa o culposa derivada de sus hechos personales, que lesione o pueda lesionar los intereses y bienes jurídicos protegidos por la Dirección General de Aduanas. Párrafo. Les serán aplicadas las sanciones penales que se correspondan con su acción u omisión, de conformidad con los artículos 331, 332 y 333 de esta ley. Artículo 57. Responsabilidad. El agente de transporte o representante del transportista, consolidadores de carga y agentes de carga y los transportistas o empresas de transporte serán responsables frente a la Dirección General de Aduanas por las consecuencias de sus actos. Artículo 58. Representación en el transporte internacional. Todo transportista o empresa de transporte internacional de mercancías, que opere en la República Dominicana, deberá contar con un agente de transporte que ejerza su legítima representación ante la Dirección General de Aduanas. Sección 8 del Depositario de Mercancías y Operadores Logísticos. Artículo 59. Depositario de mercancías. El depositario de mercancías, es la persona jurídica autorizada por la Dirección General de Aduanas para recibir y custodiar mercancías en un recinto habilitado por aduanas. Las empresas operadoras logísticas, sin perjuicio de las demás funciones contempladas reglamentariamente, son consideradas, en virtud de esta ley, como depositarias de mercancías. Párrafo. Solo puede ser autorizado para actuar como depositario de mercancías las personas jurídicas establecidas en el territorio aduanero. Artículo 60. Responsabilidad. Las entidades que operen como depositarias de mercancías, bajo control aduanero, responderán ante el fisco de la custodia y conservación de las mercancías depositadas en sus locales, así como de los derechos y demás gravámenes a que están sujetas, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan en virtud de las leyes aplicables. Artículo 61. Obligaciones. Son obligaciones del depositario de mercancías. 1. Recibir, guardar, custodiar y conservar las mercancías depositadas y presentarlas a aduanas cuando le fuera requerido, así como presentar todas las informaciones que le sean solicitadas y comunicar a los propietarios o consignatarios de las mercancías que hayan ingresado al depósito. 2. Mantener un sistema informático conectado al de la Dirección General de Aduanas, que permita el control en línea de la entrada y salida de mercancías, así como de las operaciones realizadas dentro del recinto. 3.
informar a la Dirección General de Aduanas el vencimiento del plazo de almacenamiento de las mercancías y toda anormalidad relativa a las mismas, de conformidad con lo establecido en esta ley y su reglamento. 4. Constituir garantía a favor de la Dirección General de Aduanas, de conformidad a lo establecido en el reglamento, para responder por los derechos e impuestos. 5. Rendir y mantener una póliza de seguro contra riesgos de incendio, robo y avería. 6. Entregar la mercancía almacenada al interesado, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras que correspondan. 7. Prestar los servicios de manejo de almacenaje de las mercancías en transbordo, cumpliendo con los requisitos de control que al efecto establece el reglamento de esta ley. 8. Adquirir y poner a disposición de la Dirección General de Aduanas, equipos no invasivos e intrusivos, en la forma, requisitos y plazo que establezca el reglamento a la presente ley y las normas generales de la DGA, de acuerdo con los avances y desarrollo de la tecnología. Párrafo. Las tasas por servicios aplicadas a los depósitos aduaneros serán específicas y no ad valorem, deben limitarse al costo aproximado de los servicios prestados, las que serán ajustadas por inflación anualmente, de conformidad con los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central. Artículo 62. Presunción de responsabilidad tributaria aduanera. Se presume la responsabilidad del depositario, a efecto tributario aduanero, en los casos de faltantes de mercancías debidamente comprobados, salvo que demuestre que la falta sea debido a causas de fuerza mayor o cualquier causa ajena al depositario. Sección 9. Empresas de servicios de envíos de entrega rápida, courier. Artículo 63. Empresa de servicios de envíos de entrega rápida, courier. Las empresas de servicios de envíos de entrega rápida son aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en el país, que prestan servicios de entrega rápida a terceros, con medios de transporte propios, regulares o de contratación específica, registradas y autorizadas por aduanas, para manejar documentos y mercancías bajo un procedimiento especial y simplificado que le permiten despachar a su nombre, por cuenta de terceros, las mercancías transportadas. Artículo 64. Requisitos para operar, formalidades y obligaciones de las empresas de servicios de entrega rápida. Los requisitos y formalidades para operar, así como los deberes y obligaciones de las empresas de servicios de envíos de entrega rápida serán establecidas reglamentariamente. Artículo 65. Responsabilidad. Los couriers son responsables, salvo excluyente de responsabilidad prevista en el artículo 356, del pago de los derechos e impuestos cuya aplicación y fiscalización corresponda a aduanas y del total del valor de las multas que resulten de faltas cometidas por su acción u omisión en los despachos y gestiones de representación a su cargo. Sección X de los consolidadores internacionales de carga. Artículo 66. Consolidador internacional de carga. El consolidador internacional de carga es la persona jurídica que arrienda o alquila al transportista efectivo un espacio determinado a un precio determinado. Párrafo. Los consolidadores internacionales de carga deberán registrarse ante la Dirección General de Aduanas, de conformidad con los requisitos establecidos reglamentariamente. Capítulo 3 del régimen de suspensión y cancelación de licencias a los operadores aduaneros. Sección I de las sanciones. Artículo 67. Sanciones. La Dirección General de Aduanas podrá aplicar, de acuerdo a la presente ley, las reglas y procedimientos previstos en el reglamento, las siguientes sanciones: 1. Amonestación escrita. 2. Suspensión del ejercicio de la función durante un periodo mínimo de 5 días a un máximo de 30 días laborables, sin perjuicio de que en esta ley la suspensión se sujete a la subsanación o remediación de la causa que la motivó. En este caso el plazo estará condicionado hasta que sea subsanada la falta. Una vez cumplida la sanción o los motivos que la sustentaron, se habilitará la licencia del operador aduanero inmediatamente, y 3. Cancelación de la licencia. Párrafo I. Las actuaciones que estén en curso al momento de ser suspendidos podrán tramitarse hasta su culminación, salvo que éstas tengan incidencia con el hecho que motivó la suspensión o que la causal de suspensión no sea por sometimiento a la justicia, por presunta comisión de delito aduanero. Párrafo 2. El procedimiento y los casos en que se admitirá la remediación o subsanación de la falta que dio origen a la suspensión serán establecidos en el reglamento. Párrafo 3. Las medidas disciplinarias señaladas serán impuestas sin perjuicio de las sanciones aplicables cuando de los hechos descritos se deriven o configuren cualquiera de los ilícitos aduaneros consignados en la presente ley. Párrafo 4. En caso de suspensión, las personas físicas o morales,
y por vía de consecuencia sus auxiliares, no podrán ejercer ninguna actividad vinculada al despacho aduanero de mercancías mientras dure la misma. Artículo 68. Registro de actuaciones de los operadores aduaneros. La Dirección General de Aduanas llevará registros individuales en los que consten las licencias emitidas, renuncias, sanciones, licencias suspendidas o canceladas, garantías y todas las demás informaciones que permitan apreciar la labor de los operadores aduaneros. Sección 2. Causas de amonestación escrita. Artículo 69. Causas de amonestación escrita comunes a todos los operadores aduaneros. Será motivo de sanción amonestación escrita, comunes a todos los operadores aduaneros, los hechos descritos a continuación. 1. No conservar los documentos relativos a sus operaciones por el plazo establecido en esta ley. 2. No comunicar a la Dirección General de Aduanas, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de la inscripción en el registro mercantil, de las modificaciones a la sociedad y cambio de representante legal de la empresa. 3. No comunicar a la Dirección General de Aduanas, dentro de un plazo de 10 días hábiles, la vinculación y desvinculación del personal que haya designado para actuar ante aduanas, y 4. No velar por la buena conducta y correcto desempeño de su personal auxiliar en el ejercicio de sus funciones. Sección 3. Causas de suspensión de licencia. Artículo 70. Causas de suspensión de licencia comunes a todos los operadores aduaneros. Serán motivos de suspensión de licencia y autorizaciones, comunes a todos los operadores aduaneros, los hechos descritos a continuación. 1. Cese temporal de la persona jurídica, mientras dure la situación. Sin embargo, de transcurrir un año en esta condición, la DGA podrá iniciar el procedimiento de cancelación de la licencia. 2. El uso de documentos falsos o alterados. 3. El sometimiento a la justicia del operador aduanero o sus auxiliares por presunta vinculación con el delito de contrabando, defraudación al fisco, cohecho, falsificación o alteración de documentos. En caso de que el operador aduanero sea una persona jurídica, y se someta al auxiliar por presunta vinculación en los delitos más arriba enunciados, podrá admitirse la remediación, siempre que el operador aduanero sustituya el empleado imputado y cuando sea procedente, constituir una fianza adicional para continuar sus operaciones. 4. Perder la solvencia económica exigida o dejar caducar o disminuir la garantía que haya otorgado en seguridad del cumplimiento de sus obligaciones, hasta que sea subsanada la situación. De transcurrir un año en esta situación, la DGA podrá iniciar el procedimiento de cancelación de la licencia. 5. La imposición por tercera vez de una amonestación escrita en un periodo de 2 años. 6. La comisión por tercera vez de faltas tributarias aduaneras en un trimestre, sancionadas con carácter firme, y 7. No mantengan o cumplan con los requisitos o condiciones establecidos para operar, en cuyo caso la suspensión se mantendrá vigente hasta que sea subsanada la situación. De transcurrir un año sin poder remediar su situación jurídica, la DGA podrá iniciar el procedimiento de cancelación de licencia. Artículo 71. Otras causales de suspensión. Serán sancionados con suspensión. 1. Los agentes de aduanas, cuando a. La imposición de amonestación escrita por la tercera recurrencia en el incumplimiento de los deberes previstos en la presente ley. b. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley. c. La realización de actos de cualquier naturaleza destinados a burlar los efectos de las disposiciones cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al servicio de aduanas. d. La delegación de las tareas y demás diligencias propias de su condición, en forma completa o parcial, a personas no autorizadas. El retardo fraudulento en los pagos que deba efectuar a aduanas cuando hayan sido provistos de fondos por sus mandantes, y f. El abandono comprobado de sus funciones, por el periodo mínimo de un año contado a partir de la fecha de registro de su última operación, a menos que demuestre que tal inactividad y su falta de notificación a aduanas se justifican en causas de fuerza mayor. Frente a tales casos, la Dirección General de Aduanas, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para continuar operando, deberá reactivar las operaciones del agente de aduanas, en un plazo no mayor de 48 horas, contado a partir de la manifestación de su voluntad de continuar operando. 2. Las empresas de servicios de envíos de entrega rápida, courier, cuando a. Transporten mercancías bajo la modalidad courier a empresas o personas que operen como courier no autorizados por la DGA,
ya sea como distribuidores de paquetes, intermediarios o bajo cualquier otra modalidad. B. La delegación de las tareas y demás diligencias propias de su condición, en forma completa o parcial, a personas no habilitadas para actuar ante aduanas o no autorizadas por la DGA para utilizar esta licencia. C. Utilizar vehículos no autorizados por la Dirección General de Aduanas o autorizados sin la identificación debida para retirar las mercancías de zona primaria de jurisdicción aduanera o para su traslado entre depósitos. D. Presentar los manifiestos o documentos de transporte con informaciones falsas o erróneas en cuanto a la categorización de los envíos, peso, descripción, naturaleza y cantidad de las mercancías, 5 veces en un trimestre. E. Cuando la empresa incurra en fraccionamiento, 3 veces en un trimestre. F. No respondan ante el propietario por los daños y pérdidas de sus mercancías, mientras se encuentran bajo la responsabilidad de la empresa autorizada. G. La violación a las normas de protección al consumidor 3 veces en un trimestre, sancionada con carácter firme, y H. La no entrega a requerimiento del cliente, del recibo de pago por concepto de impuestos o trámites aduaneros. 3. Los depositarios y empresas operadoras logísticas, cuando a. Entreguen o dispongan de las mercancías que se encuentren en sus depósitos sin cumplir con los procedimientos y formalidades aduaneras aplicables. B. No mantengan actualizado el inventario electrónico de las mercancías en la forma y en los plazos establecidos, salvo casos de fuerza mayor o no atribuible al operador. C. No informar en el plazo establecido a la Dirección General de Aduanas sobre cualquier deterioro, merma o anomalía sufrida por las mercancías recibidas en sus depósitos, que pueda afectar aspectos de seguridad, sanidad o inocuidad. D. Realizar una operación no permitida a las mercancías almacenadas. E. No notifiquen, dentro del plazo de las 48 horas, a aduanas las mercancías en estado de abandono. F. Cuando se encontraren mercancías en el depósito que no estén cargadas en el sistema de inventario. G. Cuando se encontraren mercancías faltantes de las que previamente hayan sido cargadas en el inventario. H. Cuando se violenten o alteren los sellos o precintos o cualquier otro mecanismo de control de los bultos o contenedores depositados. Artículo 72. Criterios de gradualidad para la suspensión de la licencia. A los fines de determinar el plazo de suspensión, la DGA tomará en cuenta los siguientes criterios. 1. La existencia de intencionalidad o reiteración. 2. La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados. 3. Los intereses afectados y el riesgo que representa el operador aduanero. 4. La naturaleza del ilícito aduanero. 5. El beneficio ilícito obtenido como consecuencia del ilícito, y 6. La remediación voluntaria del daño causado. Párrafo. Los parámetros de gradualidad de proporcionalidad serán establecidos mediante reglamento en esta ley. Sección 4 de las causas de cancelación de licencia. Artículo 73. Causas de cancelación de licencia comunes a todos los operadores aduaneros. Serán motivos de cancelación de licencia comunes a todos los operadores aduaneros, los hechos descritos a continuación. 1. Condena mediante sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada del operador aduanero por su vinculación con el crimen de contrabando, defraudación al fisco, cohecho, falsificación o alteración de documentos y lavado de activos. 2. La suspensión de la licencia en 2 ocasiones en un periodo de 2 años. 3. La muerte del titular en caso de persona física o la liquidación definitiva de la persona jurídica. 4. Cuando transcurrido el plazo de 1 año de suspendida la licencia por las causales previstas en los numerals 1, 4 y 7 del artículo 70, no subsanen o remedien la situación que dio origen a la suspensión, y 5. A solicitud del titular de la licencia. Capítulo 4 de la conservación de documentos. Artículo 74. Plazos de conservación. Los operadores aduaneros deberán conservar los documentos relativos a sus operaciones por el plazo de 10 años, desde el momento en que se inicie la operación que genera obligación ante la Administración, sin perjuicio de lo establecido en el Código Tributario. Párrafo. La Dirección General de Aduanas conservará dichos documentos por igual periodo. Artículo 75. Disposición de la información. Los operadores aduaneros deberán proveer al servicio aduanero los documentos e informaciones pertinentes para el estudio y eventual aplicación de las disposiciones aduaneras, conforme a las normas reglamentarias. Título 4 de la obligación tributaria aduanera.
Capítulo I de la obligación aduanera y la obligación tributaria aduanera. Artículo 76. Relación jurídica aduanera. La relación jurídica aduanera es el vínculo que se genera entre los operadores aduaneros y la Dirección General de Aduanas, a consecuencia de los trámites relacionados con actividades y operaciones que realizan frente a esta. Artículo 77. Obligación aduanera. La obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, en ocasión de la aplicación de las disposiciones legales al momento del ingreso o la salida de mercancías, al y desde el territorio aduanero nacional, respectivamente. Párrafo. Las obligaciones no tributarias comprenden las medidas no arancelarias, cuyo cumplimiento sea legalmente exigible. Artículo 78. Obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal que surge entre el Estado u otros entes públicos y el sujeto pasivo, que tiene por objeto la prestación de un tributo al ocurrir el hecho generador previsto en la ley, relacionado con la entrada y salida de mercancías, hacia y desde el territorio nacional, respectivamente. Artículo 79. Sujetos. El sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, acreedor de todos los tributos cuya aplicación y cobro corresponde a aduanas. Párrafo. El sujeto pasivo es la persona respecto de la cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria aduanera, así como quienes resulten legalmente responsables del pago de dicha obligación. Artículo 80. Base imponible y su determinación. La base imponible en la determinación de los tributos aduaneros será la que disponga la legislación nacional. Párrafo I. Para los impuestos ad valorem se determinará conforme a los métodos establecidos en el artículo 7 sobre el acuerdo del valor de la OMC, así como los elementos cuantitativos previstos en la legislación nacional. Párrafo 2. Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera serán convertidos a moneda nacional, al tipo de cambio oficial de venta determinado por el Banco Central de la República Dominicana, de acuerdo a información del mercado cambiario vigente a la fecha en que surja el hecho generador previsto en la ley. Capítulo 2 del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Artículo 81. Hecho generador de la obligación tributaria aduanera. El hecho generador de la obligación tributaria es la realización del presupuesto de hecho establecido por la ley para tipificar el tributo, el cual da origen al nacimiento de la obligación tributaria, materializado con la entrada o salida de las mercancías. Artículo 82. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera nace en el momento en que es aceptada a trámite la declaración por la autoridad aduanera, la que será notificada al sujeto pasivo por los medios que se establezcan en el reglamento a esta ley. Párrafo. Cuando exista discrepancia e inconsistencia entre el elemento material, la mercancía, de la obligación tributaria aduanera y la declaración anticipada, se considerará dicha declaración como no aceptada a trámite. Capítulo 3 de los privilegios generales. Artículo 83. Privilegio de la Administración Tributaria Aduanera. Los créditos por tributos, recargos, intereses y sanciones pecuniarias gozan del derecho general de privilegio sobre todos los bienes del deudor y tendrán aún en caso de quiebra o liquidación, prelación para el pago sobre los demás créditos, con excepción de las pensiones, alimenticias debidas por ley y de los salarios. Artículo 84. Incumplimiento de formalidades. Las mercancías respecto de las cuales no se hayan cumplido las formalidades legales de importación o internación, ni los derechos transmitidos sobre ellas, quedarán afectadas al cumplimiento de la obligación tributaria aduanera y demás cargos, cualquiera que sea su poseedor, salvo causa de fuerza mayor. Artículo 85. Certificación aduanera. Al juez a quien se le solicite una orden de embargo que pueda afectar mercancías sujetas a regímenes aduaneros temporales, suspensivos, liberatorios o mercancías amparadas en franquicias o exenciones tributarias, deberá, con la expedición de cualquier orden de embargo que vaya a recaer sobre estas, solicitar certificación a la Dirección General de Aduanas respecto de los posibles tributos que graven esas mercancías. Capítulo 4. Determinación y liquidación de la obligación tributaria aduanera. Sección I de la determinación. Artículo 86. Determinación de la obligación tributaria. Determinar la obligación tributaria aduanera es el acto por el cual el declarante, mediante el procedimiento de autodeterminación, o la autoridad, fija la cuantía de la deuda tributaria. Artículo 87. Autodeterminación. Autodeterminación es el acto mediante la presentación de la declaración aduanera, realizada por el consignatario,
importador o agente aduanal se establecerá la cuantía de la obligación tributaria aduanera y el pago de los tributos adeudados, conforme las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, presumiéndose siempre la buena fe del declarante. Artículo 88. Monto prudencial. Las mercancías amparadas en regímenes aduaneros especiales u operaciones aduaneras, que estén fuera de zona primaria y al momento de ser requeridas por aduanas, éstas no se encuentren, se hubieren destruido, ocultado o imposibilitado su inspección mediante ardid, simulación o cualquier otro medio fraudulento, o no estén disponibles los elementos necesarios para determinar fehacientemente la obligación tributaria aduanera, la autoridad aduanera determinará, cumpliendo el debido procedimiento administrativo, el monto prudencial de los tributos sobre la base de la información disponible. Artículo 89. Revisión de la determinación. En el ejercicio de sus facultades, la autoridad aduanera podrá revisar, de manera oficiosa, la determinación de la obligación, hecha en zona primaria aduanera. Dicha determinación tendrá carácter de provisionalidad y podrá ser modificada en el plazo de prescripción establecido en esta ley. Párrafo I. Cuando se haya determinado definitivamente uno o varios de los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera, como resultado final del procedimiento de revisión o por sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, estos elementos no se podrán modificar posteriormente. Por determinación definitiva se entiende aquella determinación realizada por la DGA en el ejercicio del control posterior dentro del plazo de prescripción señalado por la ley o por sentencia del tribunal competente, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Igualmente, la determinación provisional se convertirá en definitiva cuando haya prescrito el plazo para ejercer las acciones por la DGA, para realizar el cobro de la obligación tributaria aduanera. Párrafo 2. La revisión será notificada por escrito al interesado en la forma y plazos establecidos en esta ley y sus reglamentos. Sección 2 de la verificación, aforo o inspección de las mercancías. Artículo 90. Verificación, aforo o inspección de las mercancías. Aforo es la operación aduanera mediante la cual el servicio de aduanas, a través de funcionarios expresamente designados, revisa la declaración y los documentos que la avalan e inspeccionan o examinan físicamente la mercancía, cuando esto último proceda, para establecer si su descripción, clasificación arancelaria, valoración y demás aspectos referidos a los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera corresponden a lo declarado, con la finalidad de concluir con la cuantificación. Liquidación de dicha obligación. Párrafo I. En el caso de que aduanas requiera la verificación o reconocimiento de las mercancías, deberá citar dentro de un plazo razonable al importador o consignatario o al exportador para que asistan personalmente o por medio de apoderado a dicho reconocimiento. Párrafo 2. El servicio de aduanas procurará efectuar el reconocimiento juntamente con las demás autoridades paraduaneras y en forma expedita, para lo cual podrá no haber inspección física exhaustiva. Tendrán prioridad en la inspección los animales vivos, mercancías perecederas, así como los envíos urgentes y de socorro. Sección 3 de la liquidación. Artículo 91. Liquidación de derechos e impuestos. El reporte de liquidación es el acto administrativo que contiene el monto de los derechos e impuestos y tasas, calculados como resultado del proceso de determinación. Esta liquidación incluirá los intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza, cuando corresponda. Artículo 92. Liquidación con exenciones y exoneraciones. En el caso de mercancías declaradas en regímenes especiales, suspensivos o liberatorios, regímenes económicos, así como las exoneradas de derechos e impuestos, total o parcial, la liquidación se realizará en la misma forma y con todas las exigencias y formalidades documentales requeridas a las mercancías sobre las que proceda el cobro total de derechos e impuestos. Artículo 93. Modificación de la liquidación. Cuando la autoridad aduanera competente modifique la liquidación y resultar en montos de tributos mayores o menores que los calculados originalmente, se hará la corrección de la liquidación y notificación correspondiente, efectuándose el registro pertinente en los sistemas de aduanas. Artículo 94. Notificación de la liquidación. El reporte de la liquidación se notificará al declarante en los términos y condiciones que establece la presente ley. Artículo 95. Levante de las mercancías. Para el levante de las mercancías, el importador o sujeto pasivo deberá haber pagado la totalidad de los derechos e impuestos liquidados, salvo que esta ley prevea la presentación de una garantía equivalente. Artículo 96. Levante de las mercancías con garantía. La autoridad aduanera podrá autorizar el levante de las mercancías,
previa rendición de garantía por el adeudo fiscal, cuando sea necesario demorar la determinación de la obligación tributaria aduanera o cuando se impugne mediante recurso administrativo el resultado de la determinación tributaria en el tiempo y forma que dispone esta ley. Párrafo I. El sujeto pasivo deberá rendir garantía suficiente por la parte discutida y cancelar los tributos correspondientes por la parte no discutida. Párrafo 2. La autoridad aduanera ejecutará de oficio la garantía cuando se resuelva la impugnación en la vía administrativa, sin que el declarante haya interpuesto los recursos por la vía jurisdiccional o cuando se determine de forma definitiva la obligación tributaria aduanera mediante sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El inicio de la precitada ejecución será notificada al usuario. Artículo 97 de los cargos y reembolsos. Si después de realizado el pago o la aplicación de cualquier modo de extinción de la obligación tributaria aduanera, la aduana detectare, como consecuencia de una revisión realizada dentro del plazo de prescripción establecido en esta ley, que se pagaron impuestos y derechos menores a los que correspondería pagar, se formulará un cargo por la diferencia, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que sean procedentes de acuerdo a la presente ley. Párrafo I. También se reembolsarán, previa solicitud del sujeto pasivo, dentro del plazo de prescripción establecido en esta ley, los derechos e impuestos que hayan sido cobrados de más, por error de aforo, de cálculo o de cualquier otra naturaleza que sea debidamente comprobada. Párrafo 2. Cuando se trate de casos en los que no se solicitó tratamiento arancelario preferencial, respecto a mercancías que demuestren ser originarias de algún país o región con los que la República Dominicana tenga suscrito un acuerdo comercial, el plazo para el reembolso se regirá por lo establecido en esta ley, salvo que en el acuerdo de que se trate disponga lo contrario. Capítulo V de los modos de extinción de la obligación tributaria aduanera. Artículo 98. Modos de extinción. La obligación tributaria aduanera se extinguirá por los medios siguientes. 1. Pago, sin perjuicio de los ajustes que puedan realizarse en ocasión de las facultades de controles aduaneros de la obligación tributaria. 2. Las compensaciones de que disponga el deudor por concepto de tributos, intereses o multas pagadas indebidamente, incluyendo las preferencias arancelarias establecidas en los tratados comerciales. 3. Prescripción. 4. Aceptación del abandono voluntario de mercancías. 5. Pérdida o destrucción total de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor. 6. Destrucción justificada y autorizada por la autoridad aduanera competente, de las mercancías objeto de control aduanero. 7. Decomiso de las mercancías, y 8. Otros medios legalmente establecidos. Sección I del pago y modos de pago. Artículo 99 del pago. El pago es el modo normal de cumplimiento de la prestación del tributo adeudado y debe ser efectuado por los sujetos pasivos. Párrafo. Los terceros pueden efectuar el pago por los sujetos pasivos, con su conformidad expresa y previa aceptación de la autoridad aduanera, subrogándose en los derechos del sujeto activo para reclamar el reembolso de lo pagado a título de tributos, intereses, recargos y sanciones, con las garantías legales, preferencias y privilegios sustanciales del crédito tributario que establece esta ley y el Código Tributario. Artículo 100. Lugar de pago y modo de comprobación. El pago de toda obligación aduanera deberá efectuarse a través de cualquiera de los medios establecidos por la legislación monetaria y financiera, vía las entidades con las que la Dirección General de Aduanas haya suscrito acuerdos para tales fines o en las administraciones de aduanas. Párrafo. Cuando el sujeto pasivo realice el pago de la obligación tributaria aduanera a través de las entidades indicadas, el mismo se acreditará o probará mediante el registro electrónico efectuado por dicha entidad, o en su defecto, por la certificación de pago en los originales de la declaración de mercancías respectiva, los documentos de pago o las certificaciones expedidas por la Administración aduanera. Artículo 101. Plazo para el pago. Para efectos de la autodeterminación, el pago deberá efectuarse previo al levante de la mercancía. Cuando la aduana notifique una liquidación, el interesado dispondrá de 10 días para efectuar el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes o elevar los recursos y reclamaciones que tuviere interés en realizar, de conformidad con lo establecido en la presente ley. Párrafo. En caso de que exista una ley que grave la exportación de ciertas mercancías, el exportador o consignante deberá, inmediatamente se apruebe la declaración, proceder a realizar el pago de los derechos e impuestos correspondientes, salvo cuando se establezca legalmente un plazo o momento diferente para el pago. Artículo 102. Intereses.
La obligación tributaria aduanera no pagada en el plazo señalado en el artículo 101, se incrementará con un interés del 30% de la tasa efectiva promedio del mercado, según lo determine la Dirección General de Aduanas, por cada mes o fracción de mes de mora. Artículo 103. Medios de pago. El pago se realizará por cualquiera de los medios establecidos por la Ley Monetaria y Financiera. Sección 2. La compensación, condiciones y procedimientos para obtenerla. Artículo 104. Compensación. Cuando los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria son deudores recíprocos uno del otro, podrá operarse entre ellos una compensación parcial o total que extinga ambas deudas hasta el límite de la menor. Párrafo. La Administración tributaria, de oficio o a petición de parte, podrá compensar total o parcialmente la deuda tributaria del sujeto pasivo, con el crédito que éste tenga a su vez contra el sujeto activo por concepto de cualquiera de los tributos, intereses y sanciones pagados indebidamente o en exceso, siempre que tanto la deuda como el crédito sean ciertos, líquidos y exigibles, se refieran a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y estén bajo la administración de alguno de los órganos de la Administración tributaria. Artículo 105. Condiciones. Las condiciones para obtener derecho a solicitar una compensación son las siguientes. 1. Que se trate de un importador. 2. Que se refiera a tributos, intereses o multas pagados en tiempo no prescrito. 3. Que se traten de tributos aplicados al comercio exterior, y 4. Que se trate del mismo sujeto pasivo. Artículo 106. Solicitud de compensación. La solicitud de compensación debe efectuarse por escrito, en comunicación dirigida al Director General de Aduanas, en la que se especifiquen las informaciones necesarias para identificar los antecedentes del caso que la origina. Sección 3 de la prescripción, condiciones, plazos, interrupción, e invocación. Artículo 107. Prescripción. Las acciones para el cobro de la obligación tributaria aduanera prescriben en el plazo de 3 años, contados desde la fecha en que debió determinarse o cumplirse dicha obligación, así como sus intereses y recargos de cualquier naturaleza. Prescribe en el mismo plazo la acción del sujeto pasivo para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza o solicitar el crédito respectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago. Párrafo I. La prescripción de los delitos aduaneros descritos en el título 9 del capítulo 2 de la presente ley, serán computados de conformidad con las previsiones del Código Procesal Penal. Párrafo 2. En el caso de los regímenes liberatorios, zona franca u otros, la prescripción será de 3 años, contados a partir de la declaración de las mercancías a dicho régimen, salvo en los casos de que la permanencia en inventario de la materia prima o insumo importado requiera de un plazo mayor, por la naturaleza del proceso productivo de que se trate, en cuyo caso deberá especificarse en la autorización o licencia para operar bajo dicho régimen. Párrafo 3. En el caso de los regímenes aduaneros suspensivos, la prescripción empezará a computarse a partir del vencimiento del plazo establecido en el régimen suspensivo correspondiente. Artículo 108. Suspensión. El plazo de la prescripción se suspenderá en los siguientes casos. 1. Por interposición de un recurso en sede administrativa o instancia jurisdiccional, en cualquier caso, hasta que la resolución o la sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y 2. Con la notificación por escrito al declarante, responsable o contribuyente del inicio de la fiscalización aduanera hasta el plazo de 2 años. Artículo 109. Interrupción. El término de prescripción se interrumpirá. 1. Por la notificación del acto inicial del procedimiento tendente a exigir el pago de tributos dejados de percibir. 2. Por reconocimiento expreso o tácito de la obligación o la sanción, por el sujeto pasivo. 3. Por un acto administrativo o judicial destinado a ejecutar el cobro de la deuda. 4. Por la notificación por escrito al sujeto pasivo de una modificación a la liquidación, y 5. Por la notificación por escrito del acto administrativo o sentencia que establezca o confirme la sanción o deuda. Párrafo I. Interrumpida la prescripción, no se considerará el tiempo corrido con anterioridad y comenzará a computarse un nuevo término de prescripción desde que ésta se produjo. Párrafo 2. La interrupción de la prescripción producida respecto de uno de los deudores solidarios es oponible a los otros. Párrafo 3. La interrupción de la prescripción solo opera respecto de la obligación o deuda tributaria relativa al hecho que la causa.
Sección 4 del abandono expreso y abandono de hecho. Artículo 110. Abandono. Una mercancía se considera abandonada cuando su legítimo dueño, consignatario o embarcador hace renuncia expresa o de hecho de ella. Artículo 111. Abandono expreso. El abandono es expreso, cuando quien acredite tener facultad para disponer legalmente de las mercancías hace renuncia por escrito de ellas, mediante una comunicación dirigida al administrador de aduana respectivo, en el tiempo y condiciones establecidos en esta ley y otras condiciones dispuestas en el reglamento. Artículo 112. Abandono de hecho. El abandono es de hecho, cuando quienes acrediten tener facultad para disponer legalmente de las mercancías no las retiren de los recintos aduaneros en el tiempo establecido por esta ley. Las mercancías serán consideradas legalmente en abandono de hecho en los siguientes casos. 1. Cuando no se solicite una destinación dentro de un plazo de 30 días, contados desde la fecha de llegada de las mercancías a la zona primaria de jurisdicción aduanera, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada. 2. Cuando en los 15 días subsiguientes al vencimiento del plazo autorizado para el depósito o centro de operaciones logísticas, no sea solicitada la destinación de la mercancía o prórroga del periodo. 3. Cuando transcurra un plazo de 60 días, a partir de la fecha en que se produce el siniestro, accidente, naufragio o hallazgo de la especie náufraga, sin que el representante del transporte, el propietario de la mercancía o el asegurador, haya notificado a la Dirección General de Aduanas su interés de someterse al procedimiento aduanero que corresponda. 4. Las que hubieran sido descargadas por error y no sean reembarcadas dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha de la descarga, siempre y cuando al interesado se le hubiere notificado por escrito previamente. 5. Cuando transcurra un plazo de 45 días, contados a partir de la declaración, sin que las mismas sean retiradas de zona primaria de jurisdicción aduanera, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada. 6. Las que hayan sido objeto de robo de los recintos aduaneros o de los vehículos que las transportan, cuando al recuperarlas no sea posible determinar sus dueños o consignatarios o cuando en un plazo de 30 días no hayan sido reclamadas. 7. Cuando transcurra un plazo de 30 días a partir de la entrega de la liquidación o autorización del levante por la autoridad aduanera. 8. Cuando transcurridos 30 días, contados a partir de la fecha en que una empresa acogida a un régimen de zona franca haya cesado en sus operaciones sin que se haya reembarcado o importado definitivamente sus mercancías, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada, y 9. En los demás casos no previstos en la presente ley, cuando pueda demostrarse claramente la intención del importador o consignatario de renunciar a su derecho sobre la mercancía, como los casos señalados en los números precedentes. Párrafo. Cuando ocurra el abandono y se compruebe la comisión de un ilícito aduanero, esto no relevará al dueño o consignatario del pago de las multas y sanciones a que pudiere dar lugar la importación o exportación, cuando corresponda. Párrafo. Cuando ocurra el abandono y se compruebe la comisión de un ilícito aduanero, esto no relevará al dueño o consignatario del pago de las multas y sanciones a que pudiere dar lugar la importación o exportación, cuando corresponda. Sección V de la pérdida, merma o destrucción de las mercancías. Artículo 113. Pérdida, merma o destrucción. La pérdida, merma o destrucción de las mercancías por causa de fuerza mayor, demostrada y comprobada ante la autoridad aduanera correspondiente, extinguirá la obligación tributaria aduanera para el consignatario, en proporción con la destrucción o pérdida, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, tributarias, administrativas o penales de terceros. Párrafo. Cuando dicha pérdida, merma o destrucción ocurra por un hecho fortuito debidamente comprobado ante la autoridad aduanera, la obligación tributaria aduanera no se extinguirá. El pago de los impuestos adeudados será responsabilidad de aquel quien tiene la custodia y el deber de conservación de las mercancías ubicadas en zona primaria de jurisdicción aduanera. Sección B. El decomiso de las mercancías. Artículo 114. Mercancías sujetas a decomiso. El decomiso como sanción penal o por mandato de la ley, extinguirá la obligación tributaria aduanera. Esta sanción se llevará a cabo, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Párrafo. Solo procederá el decomiso en los casos previstos por la ley.